Hola, yo soy Mercedes Cruz Sandoval, que estoy dando estos programas sobre historia cultural de Cuba. Y el día del primer programa, una de las cosas que dijimos fue que caracterizar al cubano como una criatura que tenía una gran alegría por vivir, que tenía ansiedad de vivir y de disfrutar. Somos una persona, éramos hasta cierto punto una gente sumamente optimista. Y yo creo que eso se debe más que nada al amor del cubano con la música. El cubano es de verdad que una criatura musical. Y no quiero tomarles el tiempo, pero bueno, yo recuerdo que de niña en Cuba casi todo el mundo tocaba algún tipo de instrumento musical. Yo machaqué el piano por 3 años, tocaba tumbadora, el otro tocaba los palitos. Por las noches, como no había televisión, nos reuníamos la muchachada a hacer música, a hacer serenata. Uno tocaba la guitarra, no sé qué, no sé cuánto. En Cuba todo el mundo cantaba. Yo me acuerdo que mi papá, cuando le gustaba la comida, cuando estaba muy buena la comida, cantaba en la mesa. Y era un médico, era un hombre con de cierta educación. Mi mamá cantaba, yo cantaba. El vecino de al lado cantaba unos tangos, que es una cosa tremenda. Y la criada cantaba. Y eso se encontraba como una cosa natural. Cuando le gusta bailar, en eso no hay la menor duda. Tú en Cuba, ser pesado era una tragedia, pero no saber bailar era de suicidio. Vaya, yo llegué a los 11 años y cuando me di cuenta que ellos no bailaban muy bien, me pusieron inmediatamente a aprender, porque el que no baila en Cuba se tenía que suicidar. Y eso es una cosa que creció con el tiempo y la experiencia histórica. Yo les quiero presentar 2 grandes músicos, muy amigos míos, y después vamos a hacer una breve historia de lo que fue la experiencia cubana en la música hasta llegar a los géneros más importantes de la música cubana. Aquí tengo un santiaguero que se llama Caney, Eduardo Blanco, que es el propulsor de un grupo que se llama Son Cubano. .com. Es tremendo conocedor de música cubana y tremendo admirador de José Martí. Y aquí tenemos a Luis Serrano, una de las voces mejores que yo he oído aquí en el exilio, tremendo cantante. Óyeme, vaya, se le puede mirar la cara a pesar de los añitos que ya nos han caído, y muy conocedor, gente seria. Así que vamos a hablar. Hola, gracias por venir aquí. Fíjense que esta gente está aquí por cubanos y patriotas, ¿eh? Nosotros estamos aquí por servir a la patria, en el sentido de difundir su increíble música. Claro que sí. Cuando uno se pone a leer, ya yo me he leído 7 libros de historia musical de Cuba, vaya, tengo a mi hijo seco. Mi hijo es psiquiatra, pero le gusta la música. Ahora está dando clases de laúd, tomando clases de laúd. Y además tiene una colección de cabichel y cuánta cosa. Y yo llamo. Mi hijo, ¿qué quiere decir música llana? La música llana era la que prevalecía en la época medieval en España. Ustedes saben que Cuba se descubre al final de la época medieval, empezando los tiempos modernos. Y la música sagrada, que va a ser muy importante, porque la iglesia tuvo un rol importantísimo, en esa época usaban lo que se llamaba la música llana, que no tiene, vaya, que es sencilla, que lo que es melodía y no tiene complicaciones de otro tipo. Pero bueno, anyway. Así que lo tengo loco, que a él lo llamé para preguntarle qué es lo que era, me explicara lo que era contrapunto. Me interesa, si quiero saber, entender esta música nuestra, ¿verdad? Pues sabemos todo que a Cuba, bueno, se le descubre en 1492 y lo que se encontraron los españoles fueron con los ciboneyes y los taínos. La contribución de los ciboneyes y los taínos a la música cubana fue nada, prácticamente nada. Sabemos de ellos que les gustaba cantar y les gustaba bailar en una fiesta que llamaban areíto, que tenían lugar en el Batey, que usaban una especie de cascabeles en los pies, hechos con algún tipo de semilla, y que usaban las maracas famosas. De ahí, eso es lo único que dejaron. La palabra maraca, que era una especie de calabacín o guira, que le ponían adentro piedrecitas o le ponían semillitas. Eso sí contribuyeron, porque indudablemente la maraca es muy importante en la música cubana, ¿verdad? Pero fuera de eso usaban silbatos de hueso, no contribuyeron, tenían una especie de tambor sin piel que tampoco
lo dejaron atrás, usaban el guamo, en Baracoa, de donde soy yo, usaban el guamo que era hecho del cobo, pero eso era como para llamar de un pueblo a otro, pero su música no trascendió. Pero estamos en el 92 y vienen los españoles. ¿Y quiénes vienen? Vienen los canarios en gran número de las Islas Canarias. Contribuyeron más que nada en el uso de la tiple, del tiple, y también influyeron mucho en la música guajira y la vihuela también, ¿verdad? Por favor, comenten ustedes sobre la música guajira. Sí, claro, la música campesina, el género campesino es muy interesante, ¿no? Y hay una cosa, ya que habla de Canarias, desde Canarias llegó no solo a Cuba, llegó a México, a Panamá, o sea, lo que es la décima cantada. Pero observe esto, doctora, es en Cuba donde se respeta mejor lo que es la décima cantada de la forma en que se hace en Islas Canarias. Por ejemplo, si vamos a Puerto Rico, que prácticamente Puerto Rico y nosotros somos casi la misma tierra, ¿verdad? Allí la décima cantada es rítmica, o sea, no es como en Cuba, ¿ves? Que es ternaria, ¿verdad? O sea, 6x8. O sea, de España nos viene la guitarra, nos viene el laúd. El laúd exactamente tal y como lo tocaron los canarios, lo llevaron a Cuba y así está ahora mismo, no se ha tocado en nada. Y claro, igual que la guitarra, ¿verdad? El tiple es una variación también de la guitarra, o sea, encordado de forma distinta, como después también... la vihuela que ella mencionó. La vihuela, como incluso posteriormente con País Segundo coge el armónico, que era una cosa que se usaba más bien en la parte oriental. La identidad nacional cubana surge precisamente a mediados del siglo XIX, pero también la identidad cultural, musical, con la bayamesa de Céspedes y Fornari, porque después hubo otra bayamesa, que es la bayamesa de Sindo Garay. Pero ¿por qué la identidad cubana? Porque fíjate que la bayamesa de Céspedes le canta a la mujer cubana. Eso era ya, era un pecado que alguien, tú te imaginas eso, le hiciera una canción a una mujer cubana, porque había que cantar, o sea, lo que venía de España, ¿ok? Y en aquel momento la música culta, Esteban Salas, por cierto, que es ya estamos hablando de siglos anteriores, ya tiene un trabajo ya sinfónico considerable, y era un cubano, ¿verdad? Pero la identidad cultural surge ya con las guerras de independencia. Y bueno, lo que puedo añadir a eso es que el estilo de cantar de los campesinos, que ya ha dicho que decían las décimas, es un estilo muy parecido, es un derivado del canto hondo andaluz. Exacto. O sea, la forma de expresión, esas notas tenidas, con la garganta bien abierta, así ásperamente, ese tipo de canto viene precisamente del canto hondo andaluz, que viene del sur de España y hasta cierto punto de Canarias un poquito. Me parece que también está el estilo ese. Y bueno, lo demás ya fue dicho. Ya fue dicho. Claro, porque en lo campesino no solo está ya el género de la décima cantada, por supuesto. O sea, sobre la décima cantada es uno de los pocos géneros cubanos que es no bailable, acordándome lo que usted decía, que el cubano generalmente es bailador. Ese es el punto cubano, es uno de los pocos géneros cubanos que no es bailable. Exacto. ¿Verdad? Es igual que el feeling, exacto, que no es bailable, igual que lo que después se produjo la nueva trova, que fue un vehículo ideológico y por tanto no era bailable, señores. Vaya, que pasara eso. Sí, se me viene a la mente el zapateo, que sí es bailable, sí, que es como bien tú dijiste, es ternario también. Sí. Yo quería hacer una especie de revisión, ¿no?, de los factores que estaban presentes en Cuba donde van a ocurrir todos estos nuevos géneros. Indudablemente, ya lo mencionó Chichi, tú también, la influencia andaluza es muy importante. Y hay que tener en cuenta que en 1492 la música andaluza era sumamente compleja. Había influencia judía, árabe, ¿verdad?, mozárabe, de manera que era, ya venía como, era una mixtura, una mezcla de mucho ritmo. Quizá nosotros, los cascabeles, pues se sustituyeron, yo no lo sé, pero vaya, con las claves, el aplaudir con las manos era muy importante. Había parte de influencia del romancero, que es tan interesante en España,
el romancero que surge en la Edad Media, ¿no? Cuando los trovadores iban de corte a corte a cantar y era mucho más melódica y rítmica la música esa que, por ejemplo, el castellano. Eso llega a España. El que no vea la influencia andaluza en la música cubana está loco de remate, pero loco de remate. La música cubana tiene mucho de africano, pero tiene de andaluz para dar gracias. Es una de las grandes influencias. Esa cosa que hacen los andaluces, eso viene. Pero ¿qué traen los españoles a Cuba? No trajeron, bueno, uno que otro, los aventureros que llegaron a Cuba, que no eran ni la crema de la sociedad ni nada, ¿no? Muchos eran militares y otros eran clérigos. O sea, la primera gran influencia va a ser a través de la cosa militar. Y los militares lo que usaban más que más eran timbales, pífanos. No dejaron gran cosa, dejaron desgraciadamente esa vocación del cubano por el militarismo y el autoritarianismo, ¿no? Y después vino la iglesia que sí contrataba, trató desde el principio de, ¿cómo se llama?, de influir y fomentar la música en Cuba, pero la música sacra, el canto llano que ya mencionamos. El órgano era el instrumento de la iglesia. Y el órgano necesita bastante entrenamiento. Y cuando uno mira el siglo XVI y XVII cubano, se da cuenta de que no hay nadie ahí que sepa ni leer música, a menos que haya venido de Europa. No se enseñaba. Y se empiezan a crear las pequeñas escuelitas, digo mejor, orquesticas, donde había músicos que tenían conocimiento de música y la podían leer, y otros que no, que era todo de oído. O sea que es una música sumamente, pudiéramos decir, moldeable y muy importante. Las primeras orquesticas de Cuba, que eran conjunticos, los músicos eran negros y blancos. Fueron integradas desde el principio. La cultura nuestra es tan interesante, es tan mestiza que el que lo niegue, la verdad que está loco de remate, ¿no? Y empiezan esa mezcla del aporte musical africano, que es polirrítmico, como todos sabemos, etcétera. Bueno, y así podemos recorrer el siglo XV y XVI sin destacar grandes cambios, porque francamente Cuba era una colonia pobrísima, muy escasa de población, con una educación mínima, aterrorizada por los piratas y los corsarios y los contrabandistas. Ahí no está pasando nada. Hasta que a finales del siglo XVI empieza a surgir algo increíble. El primer son cubano, místico, ¿no? La famosa Mateodora. Pues la Mateodora, que parece ser la primera composición que tenemos datos históricos, ¿no? Y que tiene un tonito que es tan popular que cuando yo era jovencita, dice que seguía la música de Choncholí se va para el monte, coge lo que se va. ¿Dónde está la Mateodora? Relajando la leñeta. Y eso lo cantaban en nuestra tierra, en Oriente, los muchachos, ¿no? Y yo quisiera que ustedes, partiendo de ese principio, discutan los géneros musicales más importantes de Cuba y sus derivaciones, ¿no? Ustedes me dijeron, por supuesto, hay que reconocer el son. Sí, es el más abarcador, el principal. Más abarcador, ¿verdad? El principal. Sí, quería añadir un dato, que según el libro de Alejo Carpentier, la Mateodora fue compuesta por dos negras dominicanas. Sí. Y bueno, parece ser que después hubo un lapso muy grande de tiempo en que se reconoce otro son, o sea, en que gana popularidad otro son. Me imagino yo, y no sé, estoy especulando, de que este ritmo, este estilo de cantar y de tocar se siguió promulgando, pero que no se divulgó porque muy poca gente escribían música, o no se retenía porque pasaba de moda una canción en particular y entonces ya se olvidaba, etcétera, etcétera. Pero presumo que hubo una continuidad del son, por lo menos en la provincia de Oriente. Sí, el son es de Oriente, al parecer el son montuno. Es difícil, acuérdate que en esa época las comunicaciones, la información era bien difícil, no es como hoy en día. De todas formas, sobre la Mateodora, yo solo quiero recomendar un artículo que se puede buscar en internet, que se llama La Mateodora, mito o realidad, escrito por Alberto Muguercia. Fue un gran trabajo científico, que yo solo quiero recomendar
que se estudie, se lea ese material para pasar al género ya como tal, ¿verdad? El son cubano es muy abarcador, ¿verdad? Y digamos en sus principios, en su primera evolución, aparece el son montuno. El son montuno era muy sencillo, era una alternancia entre copla y estribillo, es decir, en el campo cubano, ¿verdad? Había un tres cubano, ¿verdad? Que era una derivación de la guitarra, escasamente una guitarra, incluso el bajo, los sonidos graves, no como el que va a traer el maestro, que es un bajo eléctrico, era lo que se llama el tingotalango, que era un palo, o sea, un doblado con una tripa de pato, ¿no? Pudiera haber sido de pato o no sé de qué. Y entonces se abría un hoyo en la tierra para que emitiera un sonido grave. Imagínese usted. Por eso eso fue en el campo, pero ¿quién iba a abrir un hoyo en el medio de la calle? Y es por eso que después el sonido grave se va sustituyendo, por supuesto, primero con la marímbula, ¿verdad? Que es un cajón que emite eso. Y después viene el contrabajo, ya un poco la influencia europea, norteamericana y demás. Entonces ese son después va evolucionando. O sea, ya no era solo el son montuno, sino que ya, por ejemplo, viene Matamoros y le pone una primera parte que se llama largo o recitativo inicial, ¿verdad? Que era que después lo vamos a cantar, que era, o sea, tenía una primera parte que decía, ya, se me desafinó la guitarra. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes que los encuentro antes. Esa parte es lo que se llama largo o recitativo inicial. Y luego viene la parte donde viene ya el montuno, ¿verdad? Que era son de la loma, cantan en llano. Son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Ese giro que le di no era el inicial, porque el son continúa evolucionando. Pero el son, y esto, las claves, ¿verdad? Preside. Eso es la clave cubana. Hay quien dice, no, sí, estas claves son cubanas. Señor, por favor, las claves es un instrumento idiófono. ¿Qué quiere decir? El instrumento idiófono es aquel, como las claves, como las maracas, como el güiro, que el hombre no tiene que utilizar su inteligencia para construirlo. Ahora, cuando se habla de clave cubana, se habla de esto. Es una figura rítmica, como veníamos conversando, Luis, ¿verdad? Que era la figura rítmica que preside todo el son cubano y parte del complejo de la rumba también, ¿verdad? Entonces, rítmicamente, o sea, claro, está el bongo, los bongoes, ¿verdad? Los bongoes. Es el único instrumento que el cubano aporta a la organografía mundial. Hay quien dice, no, el 3 es cubano. No, señor, el 3 es una derivación de la guitarra, por favor, encordarla de forma distinta. Además, ya había llegado el laúd. El laúd tenía o sea, ya los españoles, quizás perdón, porque llegó a España, me dicen eso, el laúd. O sea, pero el 3 no es cubano. Lo que pudiera hacer es la forma de tocar el 3, que después se sustituye por el piano. O sea, todo lo que hacía el 3, ¿verdad? Al inicio, pasa al piano. Ya en la época moderna. Sí, la Sonora Matancera en sus primeras versiones lo que tocaba era una guitarra, perdón, y había 3, pero después viene el piano, ¿verdad? El piano que es el que hace realmente el mambo del son. Y entonces se va desarrollando hasta que llega, por ejemplo, a Benny Moré, para no hacer la historia muy larga, porque necesitaríamos 4 horas nada más de hablar del son cubano, ¿verdad? Llega a Benny Moré con el jazz band. El jazz band viene desde Estados Unidos, llega el formato, ¿verdad? Y llega gente como, claro, antes de Benny Moré estaba Mariano Mercerón, en que había ido a México, ¿verdad? ¿No es así? Sí. Y entonces él se va con el grupo de Miguel Matamoros, se va a México, y ya cuando regresa arma lo que se llamó la gran orquesta de Benny Moré, quizás lo más grande, el más grande jazz band que recuerda la historia de la música cubana. Y eso era son, pero observen, de ese primer son hasta el son de Benny Moré hay una historia muy larga de contar. De acuerdo. ¿Y qué tú me dices del danzón? El maestro me estaba, dime del danzón de Failde. Bueno, como todos sabemos, el primer danzón se conoce con el título de Alturas de Simpson. Fue creado por Miguel Failde, un matancero, y
data de 1879. Chichi hizo una disertación preciosa de lo que fue la evolución a grandes rasgos del son cubano, que llegó desde su forma más simple hasta su forma más compleja, que el gran genio de Benny Moré llevó al jazz band. O sea, en la biografía de Benny Moré nos explica cómo el Benny con su tres le tocaba a los arreglistas que él tenía, a Cabrerita y a esa gente, a Castellano le tocaba, y al Gran Tojo, a Generoso. Le tocaba los tumbados, hablando en cubano, que él quería escuchar en su banda. Y estos grandes arreglistas, pues con conocimiento de armonía, contrapunto, etcétera, lo llevaban al pentagrama, y esas son las maravillas de arreglos que escuchamos con la orquesta de Benny Moré. Si vamos ya a los tiempos, vamos a decir, más modernos, no sé si la doctora corríjame si estoy expresándome bien, el primer género que de verdad se internacionaliza en la música cubana es la danza o habanera. El ejemplo, siempre digo, el ejemplo más típico es la habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet, que creo que data de 1830, una cosa así. Esta ópera recorre el mundo entero, y la famosa habanera que canta Carmen, la gitana protagonista de la ópera, es un ritmo netamente cubano. Hay quien dice que de la habanera sale el tango, porque tiene la misma célula rítmica. En esta época también ya viene despuntando la contradanza en Cuba, que tiene la influencia del country dance inglés y del contradance francés. Son ritmos que me parece que son derivados del minuet francés, tanto en su rítmica y hasta cierto punto su melodía, como en la forma de bailarse, porque son ritmos que se bailaban en coreografía. O sea, el grupo de mujeres a un lado, el grupo de hombres al otro. Eso no venía con el cubano, eso de mujer allá, yo acá no. Exacto, entonces como me venía diciendo Chichi en el camino, el cubano buscando ese sabor, esa sabrosura, por así decirlo, del cubano, pues tenía que idear algo que se bailara en pareja. Y se escogió el danzón precisamente, que es el primer ritmo cubano que se baila, vamos a decir, de una forma íntima, románticamente, como decían en Cuba, en un solo ladrillo. Enlazada, sí. Déjame decirte una cosa que se me ocurre ahora, que explicaste eso del minuet, para que no se me olvide y que quede. De niña, bueno, jovencita, yo viví en Guantánamo y vi la tumba francesa, ¿okay? Máximo Gómez, no sé qué cosa. Y lo que bailaban era un minuet. Lo que a mí me pareció un minuet, eso, y bailaban en parejas. Y ahora que tú dices eso, y como toda esa influencia francesa vino por Oriente precisamente, correcto, es muy posible que lo que es el ritmo oriental, que es influenciado más que nada por los haitianos, lo que sea, se metiera por ahí, y la cuestión del minuet. Yo eso lo vi, y mi padre compró una ropa en Guantánamo de una señora que se había muerto, que era miembro del grupo de la tumba francesa. Que la tumba es lo que era un tambor. Y era una cosa que era una ropa del siglo XVIII, europea. Sí, definitivamente. Parece ser que con las guerras independentistas de Haití viene una fuerte inmigración francesa. La revolución haitiana. O sea, los franceses los blancos franceses que estaban en Haití, pues estaban en peligro, inmigran a Cuba, entran por la provincia oriental, por la zona oriental, y surge esta cuestión de la influencia en el baile de la contradanza, y también por ahí empieza la cuestión de la orquesta típica cubana o charanga, porque ya viene una instrumentación nueva que es a base de violines, clarinete, flauta de madera, a lo mejor timpani, que después se convierte en el timbal cubano. En el timbal cubano que lo vamos a ver. Y entonces ya ahí empieza un estilo nuevo, que es lo que llega después, siguiendo el paso histórico, a hacer la famosa charanga cubana,
el ejemplo más conocido es la Orquesta Aragón de Cienfuegos, ¿no? Que data del año 1939, que ya es ya la forma perfecta de este estilo de música. Y entonces, bueno, siguiendo la cuestión del danzón, el danzón, en mi opinión, es el género de música popular más complejo y más completo de la historia de la música popular. Porque el danzón tiene varios segmentos, o sea, se le clasifica con letras. O sea, empieza con la A, pasa a la B. Por ejemplo, el más famoso de los danzones, Almendra, de Abelardo Valdés. Esa es la A. Y después... seguimos en la... Después... creo que viene eso, que es la B, ¿no? Y después... esa sería la C. Exacto. Con el toque del cinquillo cubano, que está muy explícito en toda la escritura del danzón. Y bueno, después tiene la D, que es la parte ya, la sabrosura del baile ya, que es la parte más sabrosa, la parte más bailable. O sea, estamos hablando de un género popular que puede tener 4 o 5 tipos diferentes de ritmo, si se dice. O sea, la base siempre va a ser el cinquillo cubano, pero cambia un poquito la instrumentación, aprieta más, afloja, no sé cómo decirlo en este momento. Yo recomiendo que estudien los danzones. Hay miles de danzones muy bonitos y muchos de ellos incorporan, por ejemplo, como la flauta mágica, incorpora pedazos de ópera. Sí. El cadete constitucional incorpora una marcha que creo que es de origen norteamericano. O sea, el danzón cubano tiene la peculiaridad que no solamente es complejo, es largo, porque cualquier danzón dura 7, 8, 10 minutos, sino que también incorpora piezas clásicas, marchas militares, pedazos de ópera, de ballet. Yo diría que es el género musical popular más completo y más complejo de la historia de la música popular. Y eso lo digo orgullosamente por ser cubano y haber interpretado unos cuantos danzones en mi carrera. Claro, para interpretarlo no podía ser un músico popular que no conociera de música. Un danzón solamente lo puede interpretar músicos de academia. Exactamente. Porque no es lo mismo que el son, no es lo mismo que el bolero tradicional. Y como hablamos del danzón, hay una intersección entre el danzón y el bolero tradicional cubano. La influencia del danzón llega al bolero tradicional. ¿Con qué? Con la figura rítmica igual. Con el cinquillo. Con el cinquillo cubano, que preside también el bolero tradicional cubano, que se supone que surge principalmente en la ciudad de Santiago de Cuba con Pepe Sánchez, que es el que aglutina, ¿verdad?, en unas tertulias que él hacía a los grandes compositores de aquel momento, entre ellos Sindo Garay, que ha sido uno de los más grandes compositores cubanos de todos los tiempos. Ahí iba Matamoros también. Alberto Villalón, o sea, se reunían y allí ellos acordaron... Manuel Corona. Bueno, Corona no era de Oriente. Pero hay que mencionarlo. Sí, no, claro. Vamos a darle un espacio. Sí, entonces el bolero tradicional va evolucionando también, obviamente. Desde luego. ¿Verdad? Porque incluso se intersecta con el son, con el bolero son, con Lágrimas Negras, que ya Matamoros hace un bolero que después termina en un montuno, es lo que se conoció después como el bolero son, necesidad de que la gente bailara, ¿verdad? Pero el bolero es uno de los grandes también, grandes géneros de la música cubana, ¿verdad? Que también tuvo su evolución. Después viene hasta llegar al bolero de Vitrola, que quizás fuera la cúspide de todo el desarrollo del bolero cubano. Yo creo que lo más característico del bolero es su carácter romántico. O sea, por primera vez hay un género que canta, vamos a por así decir, a lo que es la cuestión del amor entre hombre y mujer, o sea, y también la cuestión nostálgica, la cuestión vamos a decir, dramática, semitrágica
O sea, el bolero es melancólico y es su característica principal, porque todos los demás ritmos tienden a ser vivaracho, alegre y eso, pero viene el bolero y ya incorpora un elemento, vamos a decir, más poético, más romántico a la música, teniendo, como tú dijiste, como base al principio, ¿no? En el bolero tradicional, en el bolero rítmico, el cinquillo, que es el 1, 2, 3, 4, 5, pan, pa, pan, pa, pan, que es muy típico cubano, porque eso para que lo entiendan, la música popular casi toda se mide en 4 tiempos, o sea, lo que se llama el compasillo, o en inglés common time, que los que han estudiado solfeo saben que con la mano, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y los cubanos, para ser diferentes, en 4 tiempos meten 5 golpes, ¿no? Tan, ta, tan, ta, tan. O sea, 1, 2, 3, 4, pan, pa, pan, pa, pan. Meten 5 en 4. Y después, para hacerlo más complicado, en el otro compás que le sigue, lo hacen normal. Entonces hacen pan, pa, pan, pa, pan. 1, 2, 3, 4. Pan, pa, pan, pa, pan. 1, 2, 3, 4. Este cambio entre un compás y el próximo es lo que le da a la música cubana esa cadencia misteriosa que cuando se escucha, uno dice, ¿qué tiene esta música que lo lleva a uno a bailar? Y de una manera cadenciosa, o sea, no es aburrido como una marcha que pum, chin, pum, chin, chum, chin, chum, chin, chum, o como el mismo paso doble, por ejemplo, que no es que sea aburrido, pero es que es muy repetitivo en su célula rítmica. La música cubana toda tiene esa cuestión que no se resuelve, la célula rítmica no se resuelve en un solo compás, sino se resuelve en 2 compases, la misma clave, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, pa, 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 pa. Exacto. La clave cubana viene siendo, en mi opinión, como un cinquillo simplificado, o lo mismo, el cinquillo cubano viene siendo como una clave un poquito más elaborada, pero tienen los mismos acentos. Aunque uno es 3 y 2 y el otro es 5 y 4, tienen más o menos los mismos acentos. Y eso es lo que hace que, claro, que los ritmos estén entrelazados, vamos a decir que se parezcan un poco unos a los otros. Yo creo que genera la cosa interesante de la música, del ritmo cubano. Y en el caso del bolero, armónicamente, que veníamos conversando también fuera de cámara, los boleros, en muchos de los primeros boleros se hacían primero en un modo menor y después en un modo mayor, ya desde el punto de vista armónico. Correcto. O sea, ¿por qué no que tengo una de que el maestro cante? Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias mis sufrimientos acallaré. Paro ahí viene el modo mayor. Fíjese, doctora, lo primero era modo menor, pero ahora ya cae en modo mayor, porque eran 4 compases en modo menor, y después, porque acordaban, eran militares para eso, y después decían, pues 4 compases en modo mayor, y viene, cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados vivir. Bravo. y terminó, porque Bravo. claro, ¿qué pasaba después? Se repetía lo mismo.
esto para hacerlo un poco más alegre, ¿no? No es que sea aburrido, pero hay que ponerle salsa a esto. Y este es el ejemplo del tremendo, o sea, del bolero tradicional cubano, que era rítmico, faltaba la percusión aquí, pero bueno, hubiera sido algo pues muy rítmico, muy bailable además. El bolero bailable, esencialmente lo que decía, casi todos los géneros musicales cubanos son bailables, casi todo. El complejo de la rumba, eso es baile de arriba abajo, ¿verdad? Y así los demás, como por ejemplo, maestro. Bueno, yo creo que podemos pasar, si tú crees apropiado, a la cosa afro. Porque hemos cubierto más o menos la cosa más blanca, aunque la influencia africana está en todo. En todo. En todo, sobre todo en lo que es el ritmo. Pero bueno, ahí te dejo que tú elabores en la rumba. Sí, el complejo de la rumba, que es muy amplio, porque tiene la conga, por ejemplo, que cubano no baila una conga. La conga pertenece al complejo de la rumba, como el yambú, la columbia, el guaguancó en Matanzas, porque Matanzas es un foco cultural muy fuerte. El guaguancó tiene realmente su base. Hablando de Matanzas, podemos virar un poquito hacia atrás y mencionar el danzonete. Claro, que es más bien el danzón. Exacto. Que es más bien el danzón simplificado y cantado. Porque intersectado con el son. Exacto, porque originalmente el danzón no se cantaba. Si acaso el estribillito al final, si acaso. Pero no, el danzón es un género instrumental. Pero ya el danzonete, que el primero es Rompiendo la Rutina. De Aniceto Díaz. Ya el danzonete viene vamos a decir, como a aligerar un poquito más el danzón, hacerlo un poquito más corto y cantado. Claro. Y ahí, bueno, cuando se habla de eso ya tenemos que mencionar a Barbarito Díez, que en mi opinión y creo que en la de muchas personas es la máxima exposición de lo que es el danzón cantado y el danzonete en Cuba. Así que, pero bueno, volviendo entonces, mencionaste la conga, que la conga siempre se asocia con la cosa callejera, ¿no? Con la comparsa, o sea, es el ritmo que acompaña a las coreografías. El carnaval cubano viene de los carnavales de los esclavos. Los esclavos hacían, el amo le permitía hacer el carnaval. El amo siempre permite que haya carnaval. Que creo que era el día de Reyes. El amo permite siempre que se haga el carnaval. Por eso en Cuba todavía hay carnaval. Pero eso venía de la época de los romanos. Exacto. Porque la esclavitud cubana es diferente a la esclavitud en los Estados Unidos. Al ser una colonia española y regirse en España el derecho romano, los negros tenían derecho. Tenían un código de esclavos y en ese código de esclavos se definían los derechos. Dos mudas de ropa al año, pero bueno, eso no es nada. Tenían derecho a aprender, tenían derecho a tener utensilios. Por eso, porque en el mundo romano muchos esclavos eran griegos mucho más civilizados que los amos. Y eso favoreció el estado de los esclavos en Cuba, por lo menos los primeros 300 años. Y se les permitía salir a la calle en el carnaval era en Roma y aquí era en la Epifanía y se les daba premio. Sí. Exacto. Eso fue a través de los cabildos. Eso mismo pasó ¿cómo se llama? En Brasil. La misma cosa. Claro. Se unieron los negros de la misma nación en los mismos cabildos. Tuvo lugar en lo que es la religión afro-brasilera, que es el candomblé, que es muy parecida a la santería, y esas manifestaciones en la música se vieron iguales. Pero hablando, y ahora que veo esto acá, hablando un poquito de algo que me sugiere es el proceso del son en la isla de Cuba. Fíjese que hay una cosa, doctora. Acá en Guantánamo hay un son que es el changüí. Sí, yo sé. Un poco más para acá, para el centro, está lo que es el nengón del cauto. Eso sí que es diferente, ¿verdad? Si va usted incluso a Isla de Pino, está el sucusuco, ¿verdad? Yo me acuerdo del sucusuco. El sucusuco. O sea, entonces, para la parte de La Habana está el son habanero, sí, ya con piñero. Para acá, para el centro, en Santi Espíritu, están las parrandas estas de espirituanas, etcétera, que dice que incluso dentro de la isla de Cuba había diferentes expresiones soneras, que después, todas aquellas, cuando se unieron, ¿verdad? Por supuesto, y tienen quizás su culminación en la Sonora Matancera, que venimos hablando también del proceso de la salsa.
de la salsa, que es un tema interesante. Ahí no nos estamos poniendo muy de acuerdo Luis y yo. Yo le decía a Luis que sí, la salsa existe como fenómeno comercial, que es la consecuencia de la Sonora Matancera. Las estructuras musicales son las mismas. Quizás un poquitico más desarrolladas, bueno, quizás. Estamos de acuerdo. Y se da en Nueva York. ¿Y por qué es Nueva York, por ejemplo, y no es Miami? Bueno, Miami no, pero en la década del 70. ¿Por qué es Nueva York y no Miami? Porque es que a Nueva York había dominicanos, puertorriqueños, cubanos, panameños. O sea, que todo de la cuenca del Caribe, todos tenían una expresión distinta. O sea, un poco de merengue, un poco de este otro ritmo de Puerto Rico, de la plena, ¿verdad? O sea, el mismo merengue, o sea, todos esos ritmos, junto con los predominantes ritmos cubanos, es lo que da un fenómeno que no... Incluso en el baile, que aquí se baila salsa, le dicen salsa, pero eso empieza en Cuba con el baile del casino. O sea que después ahora se hacen unas coreografías, porque lo que hacen una coreografía, yo a veces veo a los muchachos bailando, ¿no? Una guaracha, chico. Y entonces hacen una coreografía y tú le ves los pies y realmente no, porque lo mismo, o sea, porque hay que tener un código genético interno, que es lo que pasa. Para tocar el son cubano hay que tener ese código dentro, no se puede. Usted coge, por mucho que un japonés quiera tocar el son cubano, el son oriental específicamente, no lo hace. Por eso Lecuona incluso es uno de los más difíciles de interpretar al piano, porque Lecuona lleva en sí la verdadera síncopa cubana, ¿verdad? Y es muy difícil de interpretar en el piano. Y es por lo rítmico, ¿verdad o mentira? No porque las ejecuciones sean muy espectaculares, que de hecho tienen buenas ejecuciones en el piano, pero el ritmo es donde acaba con todo el mundo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo no sé si usted cree, doctora, que pudiéramos pasar quizás a hacer algunas demostraciones musicales. Bueno, podemos tocar, para que no se nos vaya a quedar fuera, un ritmo que es importantísimo porque se ha internacionalizado y que surge ya, creo que es por el 49, 50, que es el cha-cha-cha. Claro. El cha-cha-cha. Enrique Jorrín es el creador del cha-cha-cha. ¿Cómo se llamaba la orquesta? La orquesta de Arcaño. Realmente ellos surgen en la orquesta de Arcaño y es una maravilla que después pasa a ser la orquesta radiofónica de Cuba. Pero tú sabes lo que pasa, que ahí fueron Pérez Prado, fue Cachao, fue Jorrín, fue el mismo Arcaño. Era como decir el Dream Team en aquel momento. Pero bueno, ya el cha-cha-cha surge ya con Jorrín, con su orquesta ya, con su típica, que ahora se me escapa el nombre, por eso te pregunté. Y dicen que le ponen cha-cha-cha porque lo estaban bailando arrastrando los pies. Sí, porque es el baile. Y entonces el sonido de los pies sobre el cemento, sobre la losa, producían el ch-ch-ch. Y entonces le ponen cha-cha-cha al baile. Y ese baile se ha internacionalizado. De hecho, en las competencias internacionales de baile es uno de los más importantes. Y le han hecho unas coreografías, que no tienen nada que ver en realidad con el cha-cha-cha original, pero que son maravillosas. Y bueno, mencionaste también a Cachao, figúrate, Cachao popularizó, aunque se le da crédito por el mambo, por ser el creador, él y su hermano, por ser los creadores del mambo. En realidad, el que pone el mambo en el mapa es Damaso Pérez Prado, que también es más o menos en los 40 y pico que surge, ¿no? El mambo surge en los 40 y pico en México, cuando Pérez Prado está en México. Este también es un ritmo importante que se ha internacionalizado mucho. Y el mambo, más bien, yo lo veo como un son rápido, ¿no? Es un son apurado, ¿no? Yo lo veo, bueno, ¿qué pasa con el mambo? El mambo ya es de ejecuciones un poquitico más, los arreglos principales. Yo pienso que es los arreglos, porque mira, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pero bueno, la velocidad del ritmo es también importante. Indudablemente Cachao, hay que decir Cachao, el creador, es difícil decir porque lo que sucede con los géneros musicales es que no se paró Failde en el año 1 de enero de 1879 en el Liceo de Matanza y anunció: señoras y señores, hoy vamos a interpretar el primer danzón del mundo. Eso no existe, señores, eso es la novela que existe. Pero los procesos de los géneros musicales son de años. Es un proceso que lleva mucho tiempo y es lo que pasa con el mambo. Entonces, ¿qué sucede con el mambo? Que el mambo nace en esa orquesta de Arcaño, su maravilla. Y luego Pérez Prado es indudablemente el que más
compone. Exacto. Y para mí es lo más, digamos, es la figura más importante del mambo. Sí. ¿Verdad? Es el que lo pone en el mapa, vamos. Lo pone en el mapa decir. y el que más le compone. Correcto. ¿Verdad? Cachao, lo que sí me parece, y como tú dijiste, esto no está grabado en piedra, que sí populariza un ritmo que ahora te vas a acordar cuando te lo mencione, que se usaba mucho, que le decían el ritmo de descarga. Okay. Que es como una especie de jazz latino. De jazz latino. Jazz latino. Con grupo pequeño, con combo. O exacto. sea, hay un famoso disco que dice los mejores músicos de Cuba, donde está el Negro Vivar, Chombo Silva, Tata Wine, Barreto, Peruchín y Cachao, por así decir, creo que los mencioné a todos. Y bueno, ese es como un mambo, es como una guaracha rápida donde los instrumentos improvisan al estilo del jazz americano, que también el Afro-Cuban jazz o el Latin jazz también se populariza, sobre todo mucho en Nueva York, con la orquesta de Machito, mencionando a Armando Peraza, su cuñado, que es el gran arreglista de la orquesta de Machito, saxofonista también, y ese Afro-Cuban jazz o Latin jazz es como una fusión de la guaracha cubana, del mambo cubano, con el jazz norteamericano, porque aunque el ritmo es cubano, las armonías y la instrumentación tiran mucho a la cosa del jazz band y de los grupos de jazz americanos. Ahí ya hay que mencionar, ya hablando así rápido, ¿no?, a los grandes percusionistas cubanos que emigran a Estados Unidos en la década del 40 e influencian mucho este estilo de música, empezando con Chano Pozo, que creo que emigra en el 46, abre la brecha, abre el camino, y atrás de Chano Pozo viene Mongo Santamaría, que se establece en la costa oeste de los Estados Unidos. Viene también el Patato Valdés, después viene Cándido Camero, y estos percusionistas se ligan, se mezclan con músicos americanos, por mencionar algunos, Cal Tjader, Dizzy Gillespie, que estaban muy interesados en la polirritmia cubana y están fascinados con esta percusión, y entonces la incorporan al jazz puro americano y se crea este nuevo estilo que se llama Afro-Cuban Jazz. Ahora le dicen Latin Jazz, jazz latino, pero que viene definitivamente de la influencia de los percusionistas cubanos que emigraron en esa década, en la década de los años 40. Bueno, pues yo creo que es el momento de coger una pausa que va a ser seguida por las ejecuciones musicales de estos dos grandes músicos. Hasta luego. En Miami-Dade College, el fogón está encendido, la mesa está servida y tu receta al éxito espera en el Miami Culinary Institute. Aprende las habilidades de una carrera fascinante en las artes culinarias. Recuerda que el amor entra por la cocina y un buen sueldo también. Miami Culinary Institute. Innovación, cocina y cultura. Visita miamidadeculinary.com. Matricúlate ya. Miami Culinary Institute. De regreso de esta corta pauta que hemos tomado en el programa que estamos haciendo sobre la historia de la música cubana, les vuelvo aquí a presentar a los grandes músicos que están participando con nosotros. Son tres. Alberto Álvarez, el percusionista. Aquí tenemos a Chichín Cané tocando la guitarra. Y aquí tenemos a el gran tenor cubano Luis Serrano. Bueno, muchas gracias. Música, maestro. Gracias a usted, doctora. Vamos a comenzar, ante todo, haciendo un bolero, porque hablamos del bolero y vamos a ilustrar el bolero. Fíjese que el bolero se canta a dúo de voces, a terceras y sextas. Maestro, bueno. Olvido, de Miguel Matamoros.
Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque eternos recuerdos tendrá siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejado de ti. Por doquiera que mire, verás lo regrese, y si buscas amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida recoge esquiveces, donde quiera que siembra, donde quiera que siembra la flor de amistad. Por doquiera que mire, verás lo breguese, y si buscas amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida recoge esquiveces, donde quiera que siembra, donde quiera que siembra la flor de amistad. Ay, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. Ay, ¿de dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma y cantan en llano. Ya verás, tú verás, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Y dice: Inspira, maestro. son de la loma, cantan en llano, son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Mi mamá me dijo a mí, ¿Qué te dijo, Luisito? que bailar hay que gozar. No me digas. Mi mamá me dijo a mí, Qué rico. que bailar hay que gozar, Sabor cubano. pero que no me metiera en camisa de 11 varas. Son de la loma, cantan en llano, son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. En el patio de mi casa, ¿Qué es lo que hay? hay una mata de almendra. Ten cuidado. En el patio de mi casa hay una mata de Cuidado, que lo que tú almendra, estás sembrando ahí. con un letrero que dice: el que no sepa que aprenda. Son de la loma, cantan en llano, son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Ajá. Rico. Oro. Son de la loma, cantan en llano, son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. ¿De dónde serán? Ay, mamá, pero serán de La Habana, Serán de Santiago,
tierra soberana, son de la loma y cantan en llano. Tú eras. Con estas últimas piezas se termina este programa. Espero que lo hayan disfrutado porque son tremendos músicos y espero que tengan ganas de bailar como tengo yo. Así que muchas gracias a Alberto Álvarez, a Cané y a Luisito. Y nada, quédense bailando, yo me tengo que ir desgraciadamente. Bueno, gracias. Arriba, Gigi, arranca. Bueno, nos vamos ahora con Bilongo. Bilongo, una pieza de Guillermo Rodríguez Fife. Así mismo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda Camán que me echó bilongo, esa negra santa Camán que me echó bilongo. Nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina. ¿Qué dice? Nada más que me gusta la café que ella me cuela. No me digas. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo, esa negra santa que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Oye, nada más que me gusta la café que ella a mí me cuela. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Y si cocina como camina, yo me como hasta el caldero, mamá. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Esa negra santa, esa negra linda, esa negra de la timba. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Yo la traje a mi fiesta pa' gozar, la negra sabe guarachar. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Óyelo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.